En la historia de la Iglesia nos hemos subdividido en tres grandes etapas para propósitos didácticos: la Iglesia antigua, la Iglesia medieval y la Iglesia moderna. Dentro de la Iglesia moderna también la hemos subdividido en 5 periodos, que son el de la Reforma, el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la Iglesia en la actualidad. Ya estamos abordando desde hace varios capítulos el tema de la Iglesia en el siglo XX. Uno de los distintivos más característicos del siglo XX fue el pentecostalismo, que fue el tema del capítulo anterior, pero no fue el único. Hay otros distintivos de la Iglesia evangélica en el siglo XX que vamos a considerar en el estudio de esta clase. Si por cierto usted quiere copia digital del bosquejo de las notas, puede solicitarlo a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le enviamos su copia digital para que siga junto con nuestros alumnos aquí presentes las anotaciones que considere usted pertinentes. Así que vamos a ver el tema de hoy: distintivos de la Iglesia evangélica en el siglo XX. Vamos a leer nuestra introducción. El pentecostalismo indiscutiblemente es un distintivo del movimiento evangélico durante el siglo XX, pero no es el único. Hay también otros distintivos importantes que deben identificarse como parte de la Iglesia evangélica en este siglo. Pero antes de considerarlos, vale la pena hacer una breve pausa y considerar las principales influencias filosóficas en el siglo XX sobre específicamente la Iglesia norteamericana, que se ha convertido en un modelo, en un patrón, en un diseño copiado por muchas iglesias alrededor del mundo. La Iglesia evangélica norteamericana ha sido el blanco de influencias filosóficas en este siglo que la han afectado y que han sido clonadas por todas partes del mundo. Vamos a comenzar identificando estas influencias filosóficas para después considerar 2 distintivos de la Iglesia evangélica en el siglo XX, además del pentecostalismo, al final de la clase. Así que vamos a comenzar con las influencias filosóficas en la Iglesia norteamericana con efectos globales. Como ya dijimos, la Iglesia norteamericana se convirtió en la fuerza misionera mundial en el siglo XX. La entrega sacrificial y dedicada de miles de misioneros estadounidenses ha llevado la fe evangélica por todo el mundo. Yo mismo soy un resultado de eso. Un misionero norteamericano fue a la ciudad donde yo nací y le predicó a Cristo a las personas de esa ciudad, y yo fui uno de los que respondieron al evangelio. Y mi caso se ha dado por miles alrededor del mundo bajo este esquema. Pero no solo llevaron el evangelio los misioneros, también exportaron su cultura. No que fuera intencional, pues eso es muy típico. La cultura norteamericana ha ejercido una influencia global indiscutible, no solo en términos militares, económicos, sociales, científicos, tecnológicos y educativos. También se ha dejado sentir la influencia de la cultura norteamericana en la iglesia, en las iglesias plantadas por misioneros norteamericanos. Específicamente, 5 influencias filosóficas han infiltrado la iglesia americana en cierto grado y han sido importadas por muchos misioneros. Por eso vale la pena identificarlas para poder separar entre las filosofías humanistas y el mensaje bíblico. ¿Estamos listos? 5 influencias o corrientes filosóficas que afectan a la iglesia norteamericana y que son llevadas por todos lados. Número 1, el pragmatismo. Número 2, el utilitarismo. Número 3, el humanismo. Número 4, el individualismo. Y número 5, una cultura del entretenimiento. Vamos a ver cada uno de ellos con un ligero detalle. El pragmatismo es la filosofía que dice que si funciona, es correcto. Y es correcto porque funciona. Aquí el espíritu de este pensamiento es lo que funciona. Eso es lo importante. Pero por desgracia, eso no es lo que la Biblia realmente enseña. La iglesia muchas veces ha sucumbido ante este ídolo de lo que funcione. No importa si lo que funciona
contradice algunos modelos bíblicos, la iglesia se ha visto tentada a dejarse llevar por la tendencia de esta cultura. Métodos que las iglesias usan a veces, incluso ideales, que eran bíblicos, fueron puestos de lado para dar lugar a prácticas que dejan simplemente resultados rápidos y convenientes en términos culturales. La influencia del pragmatismo. Número 2, el utilitarismo. Se parece al pragmatismo, pero no es lo mismo. El utilitarismo es la filosofía que sostiene que lo mejor no es lo que funciona, como el pragmatismo, sino que lo mejor es lo que produce felicidad, lo que da bienestar a la mayoría de los individuos. La felicidad y el bienestar es el móvil del utilitarismo. En la iglesia, cuando esta filosofía se infiltra, toma la forma de lo que se conoce como teología o el evangelio de la prosperidad. Esto sigue siendo la herejía más popular en las iglesias más grandes y sigue importándose en el mundo entero, desde Norteamérica, en contextos de lo más absurdo. Como países más pobres adoptan esta teología falsa de la prosperidad que promete cosas que no puede cumplir. Esta teología, en cualquiera de sus vertientes, afirma que Dios quiere que todos sus hijos, sin excepción, sean siempre sanos, exitosos y prósperos. Una expresión visible de esta tendencia es el formato popular de mega iglesia, que ofrece todos los servicios religiosos bajo el mismo techo a gusto del cliente. Iglesias tipo mall, le llamamos mall aquí en Estados Unidos. Es decir, centros comerciales que tienen tiendas para todos los gustos. Aquí entonces las iglesias entran a esta mentalidad utilitaria y para hacer feliz al cliente, no importa lo que necesitas, nuestra iglesia lo tiene para ti. En una ocasión visité hasta una iglesia que tenía literalmente un salón enorme, más grande el salón que lo que son santuarios en otras iglesias. Eso nomás era el salón para hacer aeróbicos y levantar pesas. Allí mismo en la iglesia. ¿Para qué quieres ir a un gimnasio? Vente para la iglesia. Otra iglesia que visité tenía una sala pero repleta de todo tipo de videojuegos para que los jóvenes no tengan que ir a otro lado a divertirse, sino que vengan a la iglesia a entretenerse. Bueno, esta imitación de la cultura utilitaria es un modelo que quiere brindarle al individuo el compromiso, que sea parte de una multitud, pasar desapercibido, se beneficie de todos los servicios que pueda, sin comprometerse en absoluto si así lo desea. Ese es un grave fenómeno. Número 3, el humanismo. El humanismo simplemente, en palabras sencillas, es la filosofía que quita a Dios del centro y pone al hombre. El hombre ahora es el centro de la atención, es la prioridad. Se invierten los papeles. Ahora, en lugar de que Dios esté al centro y el hombre gira alrededor de Dios, ahora el hombre es puesto al centro y Dios gira alrededor del hombre. Existe para complacerlo. El mensaje y los métodos de la iglesia que se reorientan hacia el hombre y sus intereses temporales demuestran la afectación de esta filosofía. La educación en la iglesia, en muchas iglesias, ha sustituido la Biblia por la psicología. Nuevas tendencias de teología, de liberación, ponen al hombre al centro del discurso. Entonces, la iglesia se distrae de sus prioridades, infiltrada por el humanismo. ¿Cuántas canciones populares en el top de las 10 canciones más populares de los cristianos giran siempre alrededor de lo que Dios va a hacer por mí y cómo yo me voy a sentir? Y eso es muy sutil, pero es muy común. Número 4, el individualismo también se ha infiltrado. Si hay algo que distingue la cultura norteamericana es el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Es la filosofía que insiste en la prioridad de la independencia y de la autonomía individual, en contraparte de lo colectivo. Desde la adolescencia, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un joven, llegar a un lugar y descubrir que otro viene vestido igual que usted. Oh, no, qué error, y hasta los adultos.
Se regresan a la casa a cambiarse, porque aquí lo que importa es el individuo. Los dispositivos más populares de nuestra generación, ¿cómo se llaman? iPhone, iPad, iMac. ¿Y qué nos dice eso? Una cultura centrada en el individuo. Porque para los que no saben inglés, I significa yo. Yo. El teléfono de para mí. Yo. Y cuando esto sucede en la iglesia, podemos ver la marca de esta filosofía. En esas iglesias que están centradas alrededor de ¿quién? Alrededor de ti. No del hombre, de ti. Alrededor de ti en lugar de nosotros. Vemos en el Nuevo Testamento un balance perfecto entre la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. La iglesia tiene un papel muy importante en el Nuevo Testamento porque es la comunidad de Dios. Pero la cultura nuestra tiende al individualismo, que fragmenta la iglesia. Vean cómo somos en nuestras iglesias. Supuestamente para ser más efectivos tenemos que separarnos, ¿verdad? Jóvenes por allá, niños por allá, mujeres por allá, casados por allá, solteros por allá, edad adulta por allá. Todo, ¿por qué? Porque todo se trata de yo. Es raro ver que la familia en comunidad a veces participa en la comunidad de la fe. Así que ahí se ven influencias. No es que esté malo, pero hay que tener cuidado de ese balance. Y por último, la cultura del entretenimiento. Si hay una industria que está sacando la economía de los Estados Unidos adelante con potencia como ninguna otra, hoy por hoy es a nivel mundial una industria virtual del entretenimiento. Miles de millones de dólares entran a las arcas de la economía norteamericana a través de la producción de películas, videojuegos, programas de televisión y todo tipo de entretenimientos. Si la iglesia quiere ser relevante en la cultura, entonces, ¿qué hace? Según esta perspectiva, bueno, ofrecer servicios religiosos en forma de ¿qué? De entretenimiento. La iglesia pierde su poder profético, ya el poder de la iglesia no está en lo que predica, no está el poder profético de la iglesia en el evangelio y en el Cristo Redentor. ¿Ahora en qué está? En cuán eficaz sea para entretener a sus asistentes. Los niños ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es su queja número 1? ¿Qué? Aburrido. Los jóvenes, qué aburrido, ¿verdad? Un desprecio por las iglesias aburridas. ¿Cuáles son las iglesias favoritas de ahora? Las iglesias entretenidas. ¿No es cierto? Y los papás, para que sus hijos no estén con la cara larga, ¿qué hacen? Les ponen una pantalla enfrente también en el mismo culto de adoración, porque no puede ser. ¿Para qué existe entonces la vida sino para entretenerte? Entonces, iglesias sin oferta lúdica, ¿qué es eso? Sin juegos, sin entretenimiento, parecería que están condenadas a quedarse fuera de la jugada, alienadas de la cultura popular. ¿Ven hacia dónde se dirige esto? ¿Sí o no? Una vez estaba yo allá en la ciudad de Dallas y fui y visité una iglesia. Tenía un tiempo libre, así que a veces me gusta hacer eso cuando ando de viaje y tengo tiempo libre. Averiguo qué iglesia tiene algún servicio por ahí, especialmente si es de las supuestamente famosas, y voy. Cuando entré a esa iglesia, que por cierto es un auditorio multitudinario. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es? Bueno, era la iglesia de Ed Young Jr., ¿ok? Esta iglesia, hermanos, tenía desde la entrada las estatuillas del Oscar así dorado, como si tú entraras como una estrella por la alfombra roja. Y entrabas y todo estaba decorado porque la serie de esa temporada era las películas. Todo, hágase cuenta que estaba hasta más bonitamente decorado que el mismísimo Dolby Theater, acá donde dan los Óscares, aquí en California.
Y uno dice, bueno, ¿a dónde va a parar esto? ¿No? ¿A dónde va a parar esto? ¿Cuántas iglesias van a poder competir con algo así? ¿Cuántas? Pantallas a todo color, de tamaño exageradamente grande, con bombardeo de colores y cosas de humo. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero realmente cuando los apóstoles y los primeros cristianos habrían soñado en competir contra el Imperio Romano en cuestiones de entretenimiento para llevar su mensaje. Entonces, en lugar de poner iglesias, hubieran puesto circos. Hubieran hecho competencias de gladiadores cristianos, ¿no? Y comprado leones y fieras cristianas para atraer a las multitudes. ¿A dónde va a parar la iglesia? Esto ha sido distintivo de la iglesia norteamericana. Y lo más curioso es que país que he visitado, no he visitado tantos, pero he estado en algunos, país que he visitado, país que tiene iglesias así. Países extremadamente pobres, en el fondo de la lista de los países más pobres del continente, y no están sin iglesias exageradamente lujosas, llenas de pantallas y de entretenimiento. Bueno, entonces, ¿esto a dónde va a parar, verdad? Ahora consideremos dos distintivos más de la iglesia evangélica en el siglo XX, adicionales al pentecostalismo que mencionamos en el capítulo anterior, y estos son los ministerios paraeclesiásticos y el movimiento seeker o el movimiento de buscadores. ¿Están listos? Vamos entonces a considerar primero los ministerios paraeclesiásticos. Diga paraeclesiástico. Esa palabra viene de iglesia, eclesiástico. Para significa al lado de la iglesia. Los ministerios paraeclesiásticos son aquellos que existen fuera de la iglesia y que se dedican a especializarse en alguna de las múltiples tareas o grupos homogéneos, o sea, especializados de la iglesia. Son ministerios que no son iglesias, que supuestamente ayudan a la iglesia a completar el trabajo que no pueden hacer bien. Siempre ha habido ministerios paraeclesiásticos, especialmente en los últimos siglos, pero particularmente en el siglo XX se ha extinguido por la explosión de ministerios especializados paraeclesiásticos. Algunos ejemplos que podemos mencionar son los ministerios paraeclesiásticos de educación cristiana, que llamamos normalmente institutos bíblicos o seminarios independientes de cualquier iglesia o denominación. Otro ejemplo son las universidades cristianas. Ministerios paraeclesiásticos enfocados en los niños están Aguana o ANSA, también se le llama en América Latina. Ministerios especializados en las misiones, ya dijimos cuántas agencias misioneras no hay al servicio de la iglesia. Ministerios especializados en los estudiantes, como la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ministerios especializados en la evangelización, como la Cruzada Evangelística Billy Graham o la de Luis Palau. Ministerios especializados en los jóvenes, como Juventud con una Misión, Palabra de Vida. Ministerios especializados en el radio y televisión cristiana, como HCJB o CBN. Ministerios especializados en los varones, como ya dijimos, la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, o aquí había Promise Keepers en Estados Unidos. Ministerios especializados en las mujeres, como Aviva Nuestros Corazones. Bueno, la lista sigue y sigue y sigue. ¿Qué tiene de malo, Luis? ¿Nos estás echando tierra cuando la iglesia no tiene la capacidad para hacer eso? Claro que no, gracias a Dios por los ministerios paraeclesiásticos. Algunas de las cosas favorables de esos ministerios es que son excelentes, son muy profesionales al ayudar a la iglesia en su ministerio, porque como han enfocado su experiencia, sus recursos y su talento en una área muy específica, lo hacen con una excelencia que la iglesia difícilmente puede desarrollar. Es eficaz al dar resultados y sirven de modelo y de capacitación para las iglesias locales puedan hacer un mejor ministerio. En contra, los ministerios paraeclesiásticos mayormente desarrollados en el siglo XX han tendido a menospreciar y competir con la iglesia. Si un ministerio paraeclesiástico no toma en cuenta a las iglesias a la hora de hacer su calendario, y luego recluta cristianos, ¿de dónde los va a conseguir? ¿De dónde los saca? De las iglesias. Pero la iglesia tiene su propio calendario, sus propias prioridades. Ahora hay una competencia entre
el calendario y las prioridades de la organización paraeclesiástica y las de la iglesia particular. ¿Cómo va a competir, por ejemplo, una iglesia local, mediana, pequeña o incluso grande, con un poderoso aparato de ministerio especializado, por ejemplo, en campamentos juveniles? Hacemos nuestro campamentito para jóvenes nosotros lo mejor que podemos y llega aquí este monstruo con sus mega campamentos súper divertidos, bien profesionales, bien entretenidos, bien experimentados. No, pues, oye, pero es que en esa fecha nosotros ya habíamos programado nuestro viaje misionero. Pues cancélalo, porque es la fecha del campamento de la organización X y Y. ¿Me entienden? Entonces, esos son algunos de los problemas. Una competitividad que se da entre ambos y luego se perpetúa. Entre más se profesionalizan estos ministerios, más se garantiza que la iglesia no se va a profesionalizar probablemente y que ellos se van a seguir haciendo la brecha cada vez más grande. Vean un ejemplo simplemente los seminarios. ¿A dónde han llegado los seminarios teológicos? Y vaya que yo creo y apoyo y creo en los seminarios teológicos, pero el nivel de profesionalismo teológico es prácticamente inalcanzable para el 99% de todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias van a poder establecer una escuela teológica? Ni siquiera un instituto bíblico, mucho menos un seminario. Y si lo logran, ¿a qué nivel va a llegar un seminario en una iglesia comparado con aquellos que tienen siglos de profesionalismo? Entonces, pero bueno, no nos quejamos, se agradece todo eso, ¿verdad? La iglesia entonces que no es capaz de alcanzar los niveles de eficiencia con ellos, ¿qué va a hacer? Simplemente recicla sus debilidades y ellos perfeccionan sus fortalezas y pues pareciera un círculo irreconciliable en algunos casos. Ahora vamos a ver el ejemplo de un ministerio paraeclesiástico que tuvo un impacto significativo en el crecimiento de la iglesia evangélica dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y me refiero al ministerio de Billy Graham. Un ejemplo de un ministerio paraeclesiástico destacado que produjo grandes cantidades de convertidos a Cristo fue el de este hermano. El movimiento evangélico contaba con una larga tradición de evangelistas multitudinarios en su historia reciente. Recuerdan, hemos hablado de eso en todos los despertares anteriores, en el primero, segundo y tercer gran despertar. Una de sus peculiaridades fue, pues, la presencia de evangelistas que Dios usó grandemente para alcanzar miles de personas para Cristo. Pues uno de esa larga trayectoria de evangelistas es este llamado Billy Graham. Conozcamos un poco mejor a Billy Graham. Billy Graham nació en 1918. Fue un joven granjero en Carolina del Norte cuando él, a los 16 años de edad, se convierte a Cristo, escuchando un predicador bautista que estaba haciendo unas campañas evangelísticas en el pueblo, en la ciudad donde él vivía, y el evangelista se llamaba Mordecai Ham, que se traduciría Mardoqueo Ham. Pues después de su conversión, él empieza a crecer en su fe y Billy Graham finalmente es ordenado como ministro bautista en el año 1939 en el estado de Florida. Unos cuantos años después de que él fue a estudiar a la universidad cristiana llamada Wheaton College en el área de Chicago, él se gradúa en el año de 1943 en la especialidad de antropología. Mientras estudiaba ahí en Wheaton, él empezó a tener una carga por predicar y lo empezó a hacer a través de la radio. En ese mismo tiempo hizo sus primeras incursiones en el ministerio radial y luego comenzó a predicar. Y él pronto se dio cuenta que Dios lo usaba, que Dios había puesto en su corazón una pasión por evangelizar y una efectividad en conseguir resultados. Así que él comenzó a dedicarse a predicar en cruzadas alrededor de los Estados Unidos. Era muy joven. En una de esas cruzadas en la ciudad de Modesto, en California, aquí cerquita de donde estamos, por cierto, ¿verdad? El año 1948, él, estando en un pequeño y muy humilde motel junto con su equipo de evangelistas, ellos pensaron en desarrollar lo que hoy en día se conoce como el Modesto Manifesto, que significa
es un manifiesto de un alto código de integridad, de vida y de ministerio, con miras a evitar que él tuviera reproches, porque en ese tiempo había grandes reproches contra algunos predicadores por causa de los escándalos, por manejar el dinero de manera indebida, por inmoralidades sexuales, por su hambre de poder. Así que Billy Graham y sus compañeros desarrollaron este manifiesto en la ciudad de Modesto con unos altos estándares de ética ministerial. Ahí se puede ver en la ilustración el ejemplo de los principales puntos. Y básicamente él decía que él iba a tener una administración transparente, que nunca se iba a exponer estando a solas con una mujer que no fuera su esposa y cosas similares. Ese manifiesto tenía el propósito de evitar que le hicieran reproches a su ministerio en su vida personal y moral y en su manejo financiero. Y este manifiesto, sin darse cuenta, se convertiría en una inspiración y un precedente de ética no solo para su vida y el resto de su ministerio, sino para inspirar a muchos otros ministros alrededor del mundo. Bueno, un año después de escribir el manifiesto de Modesto, se organizó una cruzada de avivamiento en la ciudad de Los Ángeles, el año 1949. Esta cruzada, que iba a durar solamente 2 o 3 semanas, se extendió por 8 semanas y miles de personas se convirtieron a Cristo. Esa fue la cruzada que catapultó a Billy Graham para convertirlo en un personaje de renombre nacional. A partir de ese momento, sus reuniones a lo largo y ancho de los Estados Unidos se distinguieron por la atracción de grandes multitudes a escucharlo. Billy Graham también distinguía sus campañas por tener grandes coros, hasta de miles de cantantes, alabando a Dios en sus cruzadas y usando los máximos espacios disponibles en cada ciudad donde él tenía sus eventos. 10 años después, él empieza a predicar en otros países. En 1959 va y predica en la ciudad de Londres, y este fue el banderazo para que Billy Graham comenzara a celebrar cruzadas evangelísticas por todo el mundo. Él no se propuso, pero se terminó convirtiendo en un emisario internacional honorífico de los evangélicos, por lo cual fue recibido en muchos países por presidentes, primeros ministros y todo tipo de autoridades y personalidades internacionales. Conocieron y recibieron a Billy Graham, y a muchas de ellas Billy Graham les presentó el evangelio. Todo eso lo cuenta en su autobiografía que escribió antes de su muerte, que se llamó Tal como soy. Se las recomiendo. Pero bueno, no solo él fue recibido por presidentes a lo largo del mundo, sino que aquí mismo dentro de los Estados Unidos, todos los presidentes que estaban en la silla presidencial durante el ministerio de Billy Graham le otorgaron a él el privilegio de ser su consejero espiritual. Y ahí hay una foto donde vemos a algunos de los presidentes que lo consultaron por momentos críticos en la historia de los Estados Unidos, pidiendo oración o consejo espiritual. Aquí vemos en la ilustración pues al presidente George Bush padre, al presidente Bill Clinton, al presidente Jimmy Carter, y ahí también aparece en la foto no solo Billy Graham al centro, sino a un lado su hijo Franklin Graham. Así que, como pueden ver, Billy Graham llegó a ser un hombre de una gran influencia, un evangélico muy comprometido. Su pasión evangelística lo llevó a tomar una decisión ministerial muy controversial. En cierto punto, él consintió en establecer alianzas ecuménicas con otras expresiones de cristianos que no son evangélicos, lo cual le fue motivo de reproche por parte de muchos evangélicos precisamente. Aunque Billy Graham no consintió en comprometer ninguna de sus convicciones evangélicas, hizo estas asociaciones ecuménicas por propósitos evangelísticos. Es decir, él consintió que se unieran todo tipo de iglesias
con miras a que más gente asistiera a sus cruzadas y él predicarles el evangelio con integridad. Billy Graham, durante sus muchos años de ministerio, predicó a Cristo en 185 países, convirtiéndose en el individuo que predicó cara a cara el evangelio a más personas en toda la historia de la iglesia. Se calcula que más de 250 millones de personas escucharon a Billy Graham en alguna de sus cruzadas, sin contar los cientos de millones de personas que lo han oído por radio, por televisión, por internet o leyendo alguno de sus múltiples libros. Billy Graham mantuvo su integridad moral libre de reproches hasta el día de su muerte a los 99 años de edad, en el pasado año de 2018. Billy Graham también se mantuvo fiel al mensaje, aunque por desgracia en los últimos años de su vida hizo algunas afirmaciones en público de naturaleza universalista, como insinuando que probablemente muchos se salvaran sin oír el evangelio. Aún así, al final parece haber regresado a su convicción de predicar el evangelio, lo cual hizo mientras pudo, aún en su avanzada edad, y finalmente pues su vida y su ministerio ha servido de inspiración a miles de evangelistas evangélicos alrededor del mundo. Muchas cruzadas, muchos ministerios evangelísticos inspirados por la obra y la vida de Billy Graham iniciaron en múltiples latitudes dentro y fuera de los Estados Unidos, lo cual también agregó impulso al crecimiento de la iglesia. Muchos evangelistas en América Latina, algunos evangelistas que trabajaron con Billy Graham al principio y después hicieron su propio trabajo, fueron Luis Palau y Armando Alducin, de los que son populares hasta el día de hoy, entre otros. Pero muchos evangelistas han sido inspirados por el ministerio de Billy Graham. De tal modo que vemos cómo a través de los ministerios paraeclesiásticos Dios siguió expandiendo la obra evangélica alrededor del mundo. Ese es otro distintivo evangélico del siglo XX. Las asociaciones evangelísticas y el modelo que Billy Graham estableció, especialmente en las décadas de los 50 a los 80. Pero no fue el único distintivo, además de los ministerios paraeclesiásticos. También tenemos el distintivo del movimiento Seeker. Distintivo del siglo XX en la iglesia norteamericana que ha sido clonado por todo el mundo, el movimiento Seeker, o sea, de buscar, de seek, de buscar, el movimiento de los buscadores. En 1955, regresándonos en el tiempo, aquí en California, otra vez, aquí en California, un joven de una iglesia reformada por ahí, congregacional, llamado Robert Schuller, fundó una iglesia llamada la Catedral de Cristal. ¿Se acuerdan que una vez fuimos por ahí? Ok. Él funda esta iglesia con un método completamente novedoso. ¿Qué es lo que hizo? Antes de empezar la iglesia, él fue a ese barrio, ahí donde está la iglesia, y empezó a tocar puertas y a entrevistar a los vecinos. Hola, buenas tardes, soy un pastor joven. Quisiera preguntarle una cosa. Le preguntó: yo quiero empezar una iglesia. Me gustaría saber si usted estaría interesado en asistir en alguna iglesia. ¿Asiste a una iglesia? No. Si usted asistiera a una iglesia, ¿cómo le gustaría a usted que fuera a la iglesia para poder asistir? Y empezó a tomar nota. Entonces, al final de todas sus encuestas, él recogió todas las respuestas, identificó las opiniones predominantes de la comunidad, cómo les gusta que sea la iglesia. Ahora, por cierto, ¿quién es el dueño de la iglesia? Pero no, él no fue a preguntarle al dueño, fue a preguntarle a los clientes, ¿verdad? Entonces, una iglesia al gusto del cliente. Entonces, hizo su iglesia tomando en cuenta todas aquellas opiniones. Y vaya edificio que se hizo, Vaya edificio que se hizo. En un momento dijo, estaban de moda en ese tiempo los autocinemas. ¿Cuántos recuerdan aquellos autocinemas? ¿Se acuerdan que era un autocinema? Pues un cine que veías desde tu automóvil convertible o desde tu automóvil, ¿no es cierto? Pues él empezó su iglesia, autoiglesia.
porque era lo que estaba de moda. Entonces, él puso una gran plataforma que servía como pantalla y una gran explanada donde llegaban los carros, sin bajarse del carrito, hacían su servicio en el carro. Innovador para su tiempo, completamente, ¿no? Entonces, unos años, más o menos en la misma temporada, aquel hombre que les mencioné en el curso anterior, que se llamó Donald McGavran, llegó ahí a Fuller. Y él empezó a enseñar ideas novedosas respecto al crecimiento de la iglesia. Y así nace el movimiento del crecimiento mundial, con Donald McGavran. Él dijo, entonces, algunas ideas y lo que decía Schuller y McGavran, luego hicieron un empate muy bien. Ambas influencias empezaron a ser el modelo a seguir por los pastores jóvenes de los Estados Unidos. Uno de esos pastores era un joven adolescente que estaba harto de la aburrida iglesia a la que lo llevaron sus papás. Llevaba a sus amigos, no se quedaban porque era una iglesia aburridísima para puros viejitos. Entonces este joven dice, vamos a hacer lo mismo que hizo Robert Schuller por allá, en California, pero él vivía allá en Chicago. Y otro joven, en la misma temporada, en los 80s, decidió leer los libros de Schuller e hizo lo mismo que Schuller, pero unas cuantas millas al sur de donde está la iglesia de la Catedral de Cristal. El de Chicago se llama, todavía vive, Bill Hybels, y el del sur de California se llama Rick Warren. ¿Ok? Entonces estos hombres empezaron un nuevo movimiento de hacer iglesias que se llama el Seeker, el movimiento orientado a los buscadores. Ve y pregúntale a los que andan buscando iglesia cómo la quieren y ve y hazla justamente como te digan. Ahora, son dos modelos ligeramente diferentes. Bill Hybels diseñó el sistema que se conoce como el Seeker Service, el servicio de la iglesia diseñado para los buscadores. Y Rick Warren diseñó una modificación intermedia del movimiento Seeker, que en lugar de ser un Seeker Service se llamó el Seeker Sensitive, sensible a los buscadores. No todo lo que digan, pero sí lo que digan, tómalo en cuenta. ¿Ok? Vamos a empezar hablando del modelo de Bill Hybels, el Seeker Service. Fruto de esa forma de hacer iglesia nació la iglesia Willow Creek. Y no solo la iglesia Willow Creek llegó a ser la iglesia más grande de Estados Unidos por décadas, sino que también nació la Asociación Willow Creek y la Cumbre de Liderazgo de Willow Creek. Estas organizaciones se llegaron a convertir en el modelo a seguir de una inmensa mayoría de iglesias, no solo en los Estados Unidos, pero literalmente alrededor del mundo entero. Y ahí vemos una foto de Bill Hybels. Por otra parte, Rick Warren, con su sistema de Seeker Sensitive, él dio a luz a la iglesia Saddleback, Saddleback significa como silla de montar, que está aquí en el sur de California. Y también a la asociación Conducidos con Propósito. Por medio de esa asociación, así como de varios libros, especialmente 2 libros que hicieron a Rick Warren muy extremadamente popular y famoso. Uno fue primero una iglesia con propósito, después una vida con propósito. Él se convirtió en el pastor de más influencia en la generación en los Estados Unidos. Y ha tenido una influencia mundial hasta el grado de que Rick Warren ha sido invitado por presidentes de países para que lleve su influencia. ¿Sí? Los modelos establecidos por ambas iglesias hasta el día de hoy siguen siendo replicados de maneras moderosas. Ambos líderes han perdido influencia, les voy a contar. Para empezar, Bill Hybels ha cometido indiscreciones morales y tuvo que renunciar a su ministerio y fue reemplazado. Además, ambos, tanto Bill Hybels como Rick Warren, ellos creen en
en el igualitarismo. El igualitarismo es la idea de que hombres y mujeres son iguales en el gobierno del hogar y de la iglesia. Así que ahora ellos tienen pastoras y además Rick Warren también ha mostrado simpatías ecuménicas. Ha dicho que tiene alianzas estratégicas con el catolicismo. Y bueno, eso ha sido un motivo de descrédito para ellos. Ya no tienen la prominencia que ellos tuvieron hace unos años. Sin embargo, hay una nueva generación de líderes que han seguido sus modelos con ligeras modificaciones, pero el espíritu es el mismo de crear iglesias exitosas para atraer a multitudes, iglesias que sean aceptables para la cultura. Algunos personajes que destacan en ese sentido son Brian Houston. ¿Han oído ese nombre? ¿Y quién es? A ver, ¿qué iglesia fundó? Hillsong, en Sydney, Australia. Una iglesia que se ha replicado en muchos lugares del mundo, aunque en los últimos años una cantidad de escándalos han venido a ser motivo de reproche. Incluso Brian Houston renunció al liderazgo internacional de esta organización por otros escándalos. Erwin McManus, aquí en el sur de California también, un movimiento que se llama Mosaico, que es una manera completamente nueva de hacer iglesia a través de expresiones artísticas, pintura, y él está completamente metido con las estrellas de Hollywood aquí en el sur de California. Y hacen películas, filmes documentales y reuniones así para ese tipo de gente. ¿Y qué se puede decir de Mr. Sonrisa? Joel Austin y su gran iglesia Lakewood allá en Houston, Texas. También existe un hombre que ha seguido esa línea que se llama Craig Groeschel, que ha tenido la Life Church, que en su momento llegó a ser la iglesia más grande de Estados Unidos. Ahora no es la más grande, pero sigue siendo una de las más grandes, y sus plataformas a través de televisión llegaron a ser el modelo a seguir que estableció el nuevo formato de hacer iglesias que se llama de multisitio. El pastor predica en una y al mismo tiempo por video se transmite a otras ciudades o a otras locaciones distantes, y ya no necesitas estar allí con tu video, ya la hiciste. Stephen Furtick, un pastor que está en Charlotte, Carolina del Norte. Una vez estuve ahí en su iglesia, nada más de curioso que andaba por allá, y dije, vamos a ver ahí. Y bueno, este hombre también es un hombre de escándalos, que ha alterado el mensaje del evangelio en varias formas, pero que también tiene un gran alcance, una gran influencia, porque no solo predica el evangelio de la prosperidad, sino que tiene un ministerio de música muy influyente en su iglesia que se llama Elevation Music. ¿Okay? Muchas canciones que ustedes han oído famosas se produjeron por ellos. ¿Qué decir de Andy Stanley también, que hoy por hoy es el pastor que tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos, allá en Alpharetta, Georgia, y otros campuses, la iglesia que se llama North Point? Todos estos pastores han seguido los modelos establecidos por las iglesias orientadas al buscador. Algunas características preocupantes de muchas de estas iglesias, y no estoy diciendo que todos los que vimos ahí creen todo lo que voy a listar, pero algunas de las cosas sí, unos y otras, ¿ok? Pero en términos generales este movimiento tiene estas señales preocupantes. Por ejemplo, estas iglesias orientadas al buscador diluyen muchas veces la calidad del mensaje para alcanzar a la mayoría. Es decir, si tú traes una multitud de gente que no está acostumbrada a la iglesia y le das un sermón teológico, ¿qué puede pasar con esa mayoría? Se te aburren. Entonces, para que no se aburran, ¿qué hay que hacer? Pues puros mensajes prácticos, psicológicos, ¿verdad? Toma un versiculito de ahí, dale asuntos prácticos, pero se reduce la profundidad. Otra anomalía común en algunas de esas iglesias es la evasión, la resistencia a pronunciarse en contra o a predicar en contra de pecados socialmente aceptables. No toques ese tema, es un tema caliente, mejor ni te metas en aguas pantanosas. Así que evitar predicar contra el pecado. Otro de los errores es evitar hablar de temas teológicos importantes, que la elección, olvídate, que la regeneración, nada de eso, que no. Tú vete a los 3 pasos prácticos para ser más que vencedor y puras así, ¿no? ¿Ok?
énfasis en el crecimiento numérico por encima del crecimiento espiritual. ¿Cómo se hace el ministerio? Con el mercadeo. Hay que usar todo, en la guerra y en el amor todo se vale. Aquí en la guerra por las almas, a ver, ¿qué hay? No, pues éntrale. O sea, todo se vale. Una vez vi una iglesia, hermanos, donde es tan grande esa iglesia. Literalmente adentro de la iglesia esa iglesia fue un circo. Y no es que fue un circo literal. Pusieron trapecios, malla, malabaristas, payasos, camellos. No, olvídense. Ese domingo que tú fuiste a la iglesia, literalmente fuiste al circo. Oye, ¿quién no quiere ir así? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al circo? ¿Y gratis? En la iglesia con aire acondicionado y todo. En otra ocasión fue a una iglesia y hicieron ellos, en esa iglesia hicieron la parte de enfrente, pusieron salitas con muebles reposet, con una mesita de centro y un florerito y unas pantuflas. Y a los que hacían sorteos y a los que ganaban los llevaban a la zona VIP, ahí a mero adelante, para que se acostaran mientras veían el servicio, se quitaran los zapatos, pudieran subir los pies a la mesa en pleno culto. Bueno, pues ¿qué más quieres, no? Y bueno, se hicieron en otra ocasión estuve en una iglesia que hicieron un sorteo de un iPad. Premiaron con un iPad al que ganara una competencia. ¿Y qué crees que era la competencia? Memorizar versículos, decir un capítulo de la Biblia de memoria, haber leído un libro de misiones, haber participado en un viaje misionero. No, el concurso se trató de a ver quién hacía la mejor imitación de un cantante secular, con todo y disfraz. Así que usaban la plataforma para cantar con los micrófonos de la iglesia canciones seculares y el que se disfrazó y el ganador. Ya cuando yo vi eso no soporté, dice, pues ¿a qué iglesias va, pastor? ¿Verdad? El ganador traía peluca disfrazado de mujer y la iglesia gastó dinero en comprar un iPad para premiar eso en la iglesia. Eso está sucediendo hoy, aunque no lo crean. Yo los he visto, yo he visto estas cosas que estoy contando, no las vi en videos de YouTube, las vi a todo color en persona. Y las vi porque las personas que me invitaron me dijeron, ven a ver una iglesia que está haciendo cosas diferentes. Y yo pensé, pues, ¿qué estarán haciendo? Y cuando vi eso dije, no puede ser. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, estas iglesias, el mercadeo, prefieren la eficiencia organizacional que la relación orgánica, porque la iglesia no es una organización, según la Biblia, ¿qué es? Es un cuerpo, es un organismo vivo. El cuerpo de Cristo. Son condescendientes muchas veces por el falso evangelio de la prosperidad y hasta por el ecumenismo. Si el hombre es carismático y bueno para hablar en público, no le hace que crea herejías. Entonces, pues, como pueden ver, esos han sido algunos preocupantes distintivos de la iglesia evangélica en los Estados Unidos en el siglo XX. A medida que la iglesia se acercó al fin del siglo XX, se abrió paso hacia el siglo XXI, ha habido nuevas corrientes que han llevado direcciones imprevistas. Y ya nos acercamos al penúltimo capítulo de nuestra serie, donde vamos a ver dos distintivos más ahora de la iglesia en la actualidad. Uno se llama el nuevo calvinismo y el otro se llama las iglesias emergentes. Y vamos a tener que esperar hasta la próxima, junto con una serie de análisis finales de este largo proceso de estudio de la historia de la iglesia. No te lo pierdas, nos vemos en las últimas entregas de este interesante curso.